Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos acá con una entrevista con profesionales de la Junji, donde le hemos ido mostrando un poco cómo es la diversa labor que realizan ellos a través de la primera infancia, un tema que ya hemos visto en las entrevistas que es muy relevante. Estamos con Lisa Ursúa. Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar. Hola, Ella es asistente hola, muchas social, gracias. Buenas tardes. Exactamente, tal como decía, y además trabaja en la unidad de buen trato en la Junji acá en O'Higgins. así es. Así Cuéntanos es. un poco esto, buen trato, ¿a qué se refiere específicamente? A ver, bueno, este es un concepto que nuestra institución ha ido acuñando desde hace ya unos 10 años aproximadamente. ¿Y por qué? Porque considera súper importante que todas las relaciones que se establezcan con los niños y sus familias tienen que ser en un contexto de buen trato. Porque el buen trato finalmente es todo aquello que nos lleva a que las dinámicas, ¿cierto? Las relaciones se establezcan de la mejor manera. Y sobre todo nosotros que trabajamos con la primera infancia. Entonces, una educación de calidad, además, tiene que estar dentro de sus líneas principales el trabajo de un buen trato, de un trato respetuoso, donde también sea un trato inclusivo hacia todos los niños y las familias que nosotros atendemos a lo largo, bueno, de todo el país como institución en general, pero de toda nuestra región. Esta unidad es bastante pequeñita, somos 3 personas, somos un equipo de mujeres, una psicóloga infantil y una educadora de párvulos, y bueno, ¿y quién habla? Somos las 3 que trabajamos con esta correspondencia de toda la región, en realidad. Cambió absolutamente, porque de partida esta pandemia para todos ha sido un cambio súper complejo, es un desafío también para nosotros los equipos que trabajamos en Junji. El trabajo remoto es un trabajo que nos impide un poco visibilizar muchas situaciones de nuestros niños. Cuando nosotros trabajamos con los niños en sala, digamos, las educadoras, las técnicos pueden ver a los niños, pueden ver cómo ellos están, cómo llegan, podemos detectar situaciones de vulneración de derechos con mucha mayor facilidad, tenemos un contacto más directo con la gente, con las familias, pero ahora eso ha sido un poco más complejo, porque además cada realidad de cada familia ha sido súper particular, y porque como tú sabes, muchas familias están en este doble rol, ¿cierto?, de estar realizando trabajo o haciendo trabajo en casa, a cargo de los niños, entonces ha costado un poco llegar y estar ahí con los niños como quisiéramos o como lo hacíamos cuando estábamos en el trabajo más bien presencial con ellos. Las rutinas han cambiado mucho y eso sabemos que repercute mucho en los niños. Y eso en nuestro principal foco son ellos. Entonces nosotros estamos preocupados de cómo están ellos viviendo esta situación de confinamiento, en donde sabemos que las dinámicas familiares también se ven un poco más alteradas, donde a veces los problemas económicos, por supuesto que van a generar un estrés. Entonces ya vivir en este confinamiento te genera un estrés. Y además cuando hay situaciones problemáticas en la familia, en donde las dinámicas, las interacciones comienzan un poco a generar estos roces, aparecen situaciones que son complejas y que son un poco amenazadoras para los niños, y eso genera toda una reacción en cadena tanto en la familia como en el niño y en los niños pequeños que no tienen la capacidad de poder expresar, ¿cierto?, con su lenguaje lo que les pasa, eso se torna aún más difícil. Y el estrés, como tú decías, tiene un efecto súper negativo en los niños, porque un estrés permanente en un niño puede generar un daño a nivel de la arquitectura cerebral. Y eso puede ser muy determinante para su crecimiento integral. Y eso a nosotros nos tiene muy preocupadas, por eso nuestro trabajo ha estado enfocado en este tiempo en desarrollar material para que los jardines puedan transmitir a sus familias, para que los jardines puedan estar con las familias entregando pequeños tips de manejo, de cómo desarrollar actividades en casa, de que los niños se mantengan activos y que la familia también pueda estar un poco relajada, las mamás, ¿cierto?, con todos estos roles que deben cumplir, puedan tener un espacio para que ellas estén bien, porque en la medida que tú, que eres el adulto a cargo de un niño, estás bien, tu hijo también va a estar tranquilo. Cuando vemos que la familia o que el jardín nos dice que hay una situación que no está funcionando muy bien, no está caminando muy bien, que el niño ha presentado muchos cambios,
nosotros a veces tenemos entrevistas con la familia, en este tiempo ahora vía telefónica, ¿cierto? En el mejor de los casos a veces por videollamada, pero presencialmente hacíamos mucho eso, ir donde las familias, conversar con ellas, o hacer también a veces algunas reuniones de apoderados en donde hablamos de un tema en específico. Por ejemplo, por decirte algo, manejo de las pataletas, que es un tema que a muchas mamás les genera mucho tema y no saben cómo hacerlo. Entonces, a veces te pasas un poco en el límite de poder controlar eso y a veces de generar una situación un poco maltratante. Entonces, vamos haciendo estos como orientaciones en función de la promoción del buen trato infantil, precisamente. Estamos conociendo situaciones con el intermediario de la familia, y a veces la familia es la que está generando situaciones de maltrato o vulneración hacia los hijos y no nos van a contar. Entonces es como muy difícil poder detectar. Entonces en ese sentido hemos tenido una baja comparativamente a lo que tuvimos el año pasado, que en esta región el año pasado tuvimos alrededor de 150 casos en el año. Ahora tenemos menos, pero igual tenemos una cifra bastante importante, que son como 90 casos. Entonces, te estoy hablando de situaciones casi todas judicializadas. Son situaciones de vulneración de derechos en donde se abrió una medida de protección, en donde hay intervención de algún programa, pero estas cifras, si tú las comparas con lo que nos menciona a nivel nacional, se dice que hay un 78% de los niños que sufren algún tipo de maltrato. Y yo creo que en nuestros jardines esa cifra es bastante cercana a lo que la realidad país también muestra. Ahí ha sido un desafío súper grande de cómo llegamos realmente a conocer cómo están los niños y las niñas en sus hogares, y cómo están los papás, las mamás, con toda esta situación que ha sido muy compleja y muy difícil, y donde hay mucha familia que está sin trabajo, con distintos problemas, con problemas económicos, familiares o de salud, y que eso hace que tu dinámica familiar al final esté totalmente colapsada, ¿cierto? Vamos a siempre trabajar para generar acciones preventivas o de promoción del buen trato, pero sí tenemos una parte importante del trabajo que hacemos, que es la detección de situaciones de casos y de casos propiamente tal. ¿Qué hacemos cuando intervenimos con la familia? Una intervención, pero entre comillas, porque no hacemos una psicoterapia, no hacemos una intervención profunda, porque eso le corresponde a otro sistema, que es el sistema proteccional de la red Sename, ¿cierto? Pero sí, a veces llegamos antes de que se genere una situación de vulneración, y ahí intervenimos con la familia y le hacemos notar que sus actitudes, ¿cierto?, que sus formas no son las mejores, no son las más adecuadas, y eso constituye un tipo de maltrato que está además regulado por la ley también. Entonces le hacemos ver, tratamos de ayudarla, tratamos de un poco comprender lo que pasa al interior de este grupo familiar, porque hay que tener claro que las situaciones de maltrato siempre están dentro de un contexto familiar, no es solamente de un padre hacia un niño, o muchas veces lo que nos pasa, y que lamentablemente tenemos muchos casos que son situaciones de testigos de violencia, niños testigos de violencia de sus padres, y en donde los padres no se dan cuenta que el niño es una víctima al ser testigo de esta violencia, porque siente el miedo, siente la amenaza de esta interacción tan violenta y agresiva, y dice que yo nunca le he pegado a mi hijo. Efectivamente, nunca a lo mejor le ha pegado a su hijo, pero sí la situación de amenaza, de violencia, de golpe o de estos gritos y garabatos se produce estando el niño ahí, y eso es súper doloroso y amenazante para un niño. Hay una tipología de malos tratos que además también está configurada en la ley, donde nos habla del maltrato físico, que es lo que dices tú, que son las lesiones. Todo aquello que te ocasiona lesión, ¿cierto? Y que se provoca de un adulto hacia un niño, eso es maltrato físico, y eso todo lo distinguimos y lo notamos claramente. Pero hay un maltrato, por ejemplo, el maltrato psicológico, es aquel que no se ve, pero en donde la interacción puede ser muy hostil hacia un niño, donde yo lo puedo poner en ridículo, lo descalifico, o lo invisibilizo, y no está. Entonces, no le doy afecto, no estoy con él, no le dedico tiempo. Eso también es una forma de maltrato, sobre todo en un niño tan pequeño como son los que tenemos nosotros,
que lo principal, lo que ellos más necesitan es la vinculación afectiva con su adulto cuidador. Eso, de esa manera el niño aprende, de esa manera el niño aprende a crecer emocionalmente, a relacionarse. Entonces, esa también es otra forma de la negligencia, el dejar de hacer cosas. Eso nos pasa mucho en los jardines. Los niños van, por ejemplo, muchas veces enfermos al jardín infantil, y van un día, y van otro día, y van otro día, y van otro día. Entonces, tú preguntas con la mamá y dice, no, que ya se le va a pasar, o en la casa no tienen nada, o le voy a dar una agüita y se le va a quitar. Eso es dejar de hacer algo. Yo como adulto tengo que hacerme cargo de la salud de mi hijo. Y eso involucra que yo tengo que consultar cuando el niño está enfermo. Pero hay situaciones, como tú dices, que cuando son reiterativas, sobre todo los temas de negligencia, para para que se constituya como vulneración de derechos, una negligencia tiene que ser a través del tiempo. Tiene que permanecer en el tiempo para que yo diga, esta situación ya no cambió. ¿Qué hacemos? Hablamos con la familia, tratamos de educar, tratamos de establecer compromiso, le ayudamos a buscar ayuda a través de la red, y cuando eso no pasa, y pasa un tiempo, tú te das cuenta que a veces no hay un ánimo tampoco de querer mejorar. Y eso se nota. Se nota cuando la familia a veces le pone empeño y dice que me cuesta, no puedo, pero está la intención. Pero a veces te das cuenta que no hay. A veces ofrecemos, por ejemplo, por decirte una cosa, ofrecemos que la mamá, si no tiene muchos recursos, vaya al jardín a bañar a su hijo, por ejemplo. Eso lo hemos hecho, considerando el contexto y la situación específica de una familia. Y te das cuenta que la familia, o la mamá, o el papá no llega. Y ahí te das cuenta que el papá no está trabajando, tiene tiempo y no llega. Entonces tú dices, no hay un interés. Cuando pasa eso, tenemos que activar nuestros protocolos. Nuestras encargadas de los jardines infantiles saben lo que tienen que hacer, saben que tenemos todo un formato burocrático, podríamos decirlo, con llenar una planilla, etcétera, un montón de cosas, pero aparte de eso, lo primero que ellas tienen que hacer es contactarse con nosotras, informarnos lo que está ocurriendo, y nosotras las vamos orientando y vamos definiendo lo que vamos a hacer. Entonces, a veces, generalmente lo que hacemos es una entrevista primero con la familia y le decimos, ya, usted está haciendo esto no corresponde, esto ya es una situación de maltrato y vamos a tener que tomar carta en el asunto. Si es una situación de negligencia, podemos incluso decir, vamos a establecer un nuevo compromiso y vamos a ver cómo funciona. Pero cuando tenemos una situación constitutiva de delito, ¿qué es lo que es eso? Un maltrato físico con lesiones es constitutivo de delito. Un maltrato, un zamarreo ahora es considerado constitutivo de delito, porque hay una nueva ley que establece que los zamarreos son constitutivos de delito, que es la 21.013, que además habla de adultos mayores y de personas con discapacidad. También los abusos sexuales, eso no tenemos como nosotros no podemos hacer, lo vamos a ver qué pasa, vamos a ver si mejora. Si tenemos una situación de abuso sexual, un niño relata una situación de abuso, ese es constitutivo de delito, lo tenemos que denunciar. Y nuestro protocolo dice así, que tenemos que informar a las autoridades correspondientes estas situaciones a través de un oficio en donde entregamos los antecedentes y le pedimos a estos organismos que son los especializados para abordar esto y para hacer la investigación pertinente, que lo hagan. Pero nosotros no podemos dejar pasar tiempo o callar esas situaciones. Nosotros hay una ley que además nos mandata a que tenemos que informar oportunamente a los organismos pertinentes, que en este caso son los tribunales, familia y fiscalía, de esas situaciones que son más graves. Mira, sí, no todo es negativo. Claramente uno a veces suele destacar lo negativo, más que negativo es lo triste de ver que a esta altura de la vida, ¿cierto? Y del crecimiento de nuestro país, existan estas situaciones, pero todavía existen, ¿ya? Y eso tenemos que tratar de desarraigar. Pero sí tenemos experiencias muy bonitas y en los jardines se trabaja muchísimo en relación a este tema, en favorecer el buen trato infantil desde muchos aspectos, porque cuando uno dice buen trato, ¿qué es lo que es eso? O sea, es como obvio, pero involucra mucho, ¿cierto? Y cuando trabajamos con niños, es un tema transversal, porque todo en el fondo está pensado para que los niños se desarrollen a su máximo potencial. Entonces, ahí hemos tenido experiencias muy bonitas, se hacen cuentos maravillosos para trabajar las emociones, por ejemplo. Hemos estado trabajando fuertemente ese tema en este tiempo. Hemos tenido ayuda de muchos recursos, de muchas psicólogas también que nos hemos apoyado con ellas, de eso, de que las familias puedan acercarse a sus niños
y puedan conversar con ellos de lo que están sintiendo, de cómo están viviendo esta situación también, porque los niños no saben expresar bien sus emociones, somos los adultos los que tenemos que enseñarles a poner el nombre, a que ellos puedan poner en sus palabras cómo se llama lo que está sintiendo. El niño, si tiene rabia, se va a tirar al suelo, va a gritar, va a llorar, ¿cierto? Porque de esa manera expresa. Si está muy alegre, va a saltar de alegría, ¿entiendes? Pero le cuesta mucho. Nosotros tenemos que ayudarle a regular. Y en ese sentido hemos hecho muchas cosas con los jardines que tienen que ver con eso, de llegar a la familia para entregarle esas orientaciones, para que a través de un cuento, por ejemplo, no solamente tú le estás dando el espacio para hablar de su emoción, a través de un monito, ¿cierto? Sino que además está generando fuertemente el vínculo con su mamá o con su adulto, estás trabajando el lenguaje, estás aprendiendo distintas palabras, ¿cierto? Y el niño está en un estado de placer y de bienestar que lo va a ayudar a calmar también su ansiedad. Entonces, en este tiempo hemos estado trabajando eso y nos han dado resultados, como en algunas ocasiones hay mamás que nos dicen, es que no sé qué hacer, porque las mamás están muy estresadas, y eso es súper importante de tener en consideración, que en la medida en que yo también hago algo por mí, que a veces las mamás nos postergamos mucho, ¿cierto? Y decimos, no, es que tengo que trabajar, tengo que cumplir, tengo que hacer el aseo, tengo que hacer el almuerzo, mil cosas, pero no pensamos un poquito en nosotros. También tenemos que pensar un poquito en nosotros y hacer cosas para nosotros desestresarnos. No estamos pidiendo cosas muy, muy elaboradas, pero de repente, si a ti te calma, por ejemplo, no sé, a mí me calma mucho salir todos los días al patio, me doy una vuelta, en medio de la jornada laboral, me doy una vuelta, veo mis flores, juego con el perro, y ya eso me permite a mí un poco relajarme. Buscar un pasatiempo, etcétera. Esas cosas te permiten a ti como mamá, como adulto, bajar tu nivel de ansiedad y así también vas a transmitir a tu hijo una calma, porque los niños son súper hábiles en leer perfectamente el estado emocional de su adulto responsable. Sí. Y como estás tú, se van a sincronizar de alguna manera. Y si yo estoy alterada, él también va a estar alterado y al final va a ser una bomba finalmente que se va a explotar todo. Yo creo que esta pandemia nos tiene que dejar una lección. Hay que buscarle un sentido también a esta pandemia, porque a veces nos quejamos mucho de eso, de que estamos así, que hasta cuándo vamos a estar, de que por qué, de que estoy aburrido, de que no sé qué. Es difícil a veces un poco, claro, comprenderlo porque tú miras hacia afuera y ves que está todo fantástico y maravilloso, porque hay una amenaza que no se ve. Esta amenaza del coronavirus no se ve. Entonces no tenemos algo concreto donde poder graficarlo, por ejemplo. Lo que nos ha permitido es estar en familia. Muchas veces nos quejamos de que teníamos poco tiempo para estar en casa, para estar con nuestra familia, y me van a decir, sí, pero es que hay que hacer cosas. Sí, por supuesto que hay que hacer cosas, pero importante la organización de la familia, establecer una rutina. Con los niños chicos, súper importante tener una rutina. ¿Por qué? Porque los niños necesitan saber y anticiparse a lo que viene. Entonces, que tengamos un horario de levantarnos, de tomar desayuno, que sea como fijo, tratar de que sea fijo, de almorzar, para acostarse, tener rituales para ir a dormir, que se apague el televisor, que baje la luz, para que el niño se prepare para lo que viene, tratar de tener menos, entregarle menos, lo menos posible a los niños, las tablets, los teléfonos, porque aunque parece como que el niño está súper entretenido, lo que genera finalmente a nivel cerebral también es una alteración de todo su sistema. Entonces el niño cada vez va a estar más alterado y además genera todo un problema socioafectivo y emocional porque el niño no aprende a relacionarse, aprende a estar con una pantalla que no le logra contestar ni interactuar. Exacto. Juegue con su hijo, vuelva a ser niño también, dese el tiempo, dese el espacio de tirarse al suelo, de ensuciarse, eso da lo mismo, pero su hijo lo va a agradecer. Un tiempo de calidad, no estamos pidiendo que esté jugando todo el día, pero sí que a lo mejor en la tarde, antes de que finalice el día, sea un momento para usted con su hijo, en donde vuelva usted también a ser niño y se va a sentir mejor. Mira, para mi equipo son unas tremendas profesionales, las quiero un montón. Hemos pasado cosas lindas, así como también hemos vivido situaciones muy tristes y dolorosas que nos han calado profundamente el alma. Son un equipo muy comprometido,
tal vez cometemos muchos errores, pero sí somos súper jugadas. Y cuando vemos un niño que está sufriendo, vamos a jugarnos a concho para que ese niño tenga otra historia. Y si es que alguna mamá, no sé, después tiene acceso a tener esta entrevista y sabe que nosotros estamos por ahí interviniendo, es para que su hijo tenga una mejor vida y para que usted como mamá, como papá, se dé cuenta que los adultos podemos cometer errores, pero también tenemos todas para poder remediarlos. Somos garantes de los derechos de los niños, ese es uno de nuestros roles, y mi equipo, Acacia y Leila, que son mis compañeras, que las quiero un montón, son unas tremendas profesionales y nos sacamos la mugre todos los días porque esto sea de la mejor manera y porque ahora en este tiempo de pandemia podamos estar ahí trabajando codo a codo con los jardines infantiles que se han llevado una pega tremenda además, hay que reconocerlo. Ellas que muchas son mamás con niños pequeños en sus casas, les ha tocado planificar, organizarse, desarrollar un montón de actividades que no es fácil después llevarla, por ejemplo, a grabar un video. Detrás de ese video que llega a su casa o de un documento que llega a su casa, hay un trabajo tremendo detrás para poder hacerlo de las mejores palabras, que sea puntual, ¿cierto? Y que sea significativo y que sea un aporte también. Y ahí también está nuestro granito de harina, que esto va la Junji es un gran sistema, es un tremendo sistema, y somos todos parte de un tremendo engranaje. Entonces, si hay uno que no funciona bien, el sistema empieza también un poco a fallar, pero estamos todos aquí tratando de que todo funcione de la mejor manera con este tremendo desafío que ha sido la pandemia para todo el mundo. Qué lindo. Muchísimas gracias, Lisa, por tu tiempo, por tus palabras, por esta entrevista, por mostrarnos otra labor más que hace la Junji. Esa es nuestra intención, visibilizar toda la labor que hace la Junji, que son más que jardines infantiles, que hay toda una maquinaria, como dices tú, una gran cantidad de profesionales que ponen el corazón todos los días para que esto funcione. Así que muchas gracias por tu tiempo y espero que podamos comunicarnos en otra oportunidad, ¿te parece? Yo fascinada, encantada, feliz, gracias por esta oportunidad y agradecida por este tiempo, por hablar de estos temas que a veces son difíciles de tocar, pero que son parte de nuestra realidad y que día a día estamos tratando de enfrentarlo y de hacer que esas cifras que son tan alarmantes, ¿cierto? 78% de niños que sufren maltrato vayan disminuyendo de a poquito. Exacto. Así que ha sido un agrado. Igualmente, te dejo un abrazo grande virtual como nos tenemos que abrazar ahora y nos vemos. A ustedes muchas gracias por su sintonía, siga con nosotros en elcachapur.cl porque toda la semana le vamos a estar trayendo nuevos temas para que ustedes puedan abordarlos en su familia. Que estén muy bien.